Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, mis queridos componentes literarios? Hoy tenemos un temazo que seguro les va a encantar. Se trata de la diferencia que existe entre los bestsellers y la literatura. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las llaves del El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? Pues lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy aquí, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Y muy bien, pues ya estamos aquí con Bere Gaitán, que estudió la licenciatura de Letras Latinoamericanas en la Universidad Autónoma del Estado de México y pues estoy muy contenta de recibirla aquí. ¿Cómo estás, Bere? Hola Gaby, pues muy contenta aquí de estar participando en este espacio virtual. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí, de veras. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con este tema? Que es muy amplio e interesante, ¿no? Que tiene varias vertientes porque pues siempre que nos acercamos a un libro o a una lectura tenemos como estas cuestiones o estas preguntas acerca de en el fondo qué estamos leyendo, ¿no? De qué género se trata, cuáles son las construcciones que amparan el meterlo dentro de algún género o dentro de alguna estructura para su mejor análisis y recepción también. Entonces, cuéntame, Bere, ¿qué podemos hablar de los bestsellers y de la literatura? ¿Cuál será la diferencia? ¿En qué radica esta diferencia? Pues bueno, tendríamos que partir desde la idea de qué es la literatura. Uh-huh. Entonces, se dice que la literatura surge con la escritura. Todo lo que escribió el hombre en el pasado y aún escribe se considera literario o literatura, ya que forma parte de un contexto hecho por letras, ¿no? Por decirlo de una manera muy global. Sin embargo, con el paso del tiempo y la generación de las universidades, el surgimiento más bien en la época medieval, veríamos que los textos que se recopilan, que se transcriben en esa época, ¿no? que los monjes tradujeron al latín, tendrían una aportación que hace resaltar o importantes estos textos, ¿no? ¿Por qué son importantes traducirlos y que se mantengan con el paso del tiempo, ¿no? Que sean vigentes. Ajá, ¿por qué hoy es importante, por ejemplo, leer la Ilíada y la Odisea, que son tan antiguos, ¿no? O el Quijote, por ejemplo, también. O el Gilgamesh, o no sé, el Beowulf y el Cantar de los Nibelungos. Incluso la misma Biblia ha sido traducida, ¿no? Sí, y se puede ver desde el sentido literario meramente, ¿no? Claro, porque al final un poco es la parte religiosa. Es un texto, al final de cuentas, ¿no? Y más allá de un tema de fe, es un libro y puede ser analizado por lo que es como tal, ¿no? Entonces, el bestseller es un tipo de libro que surge a final del siglo XX, cuando las casas editoriales, más allá de buscar un libro que impacte, que genere sensaciones, que tenga una propuesta estética en el sentido literario, es decir, cómo te cuento la historia, buscaba vender, ¿no? Eso yo creo que lo podemos ver en la televisión, en el cine, en la radio, en muchas otras vertientes que tienen que ver con el arte y que con el paso del tiempo se han desvirtuado, ¿no? La música, si alguien me dice que el reggaetón es arte, pues está equivocado, ¿no? Pero sí podríamos decir que la trova, que un bolero, claro que es arte, ¿no? En el principio, todas estas, estos conjuntos expresiones artísticas
tienen ese fundamento, ¿no? Claro. Como en la cuestión estética, que te provoca algo, ¿no? Sí, tiene una intención. Tiene una intención, Y- una función. Ujú. Y tristemente el bestseller, la intención que tiene es vender. Y cuando tú tratas de vender algo, de alguna manera se puede desvirtuar. Sí. ¿Por qué? Porque entonces lo que tú buscas o lo que buscan estos escritores, porque yo no soy escritora, es que ese libro sea comprado en los derechos de autor en una casa editorial, que te publiquen y ganes, ¿no? Y además hay que recordar que los escritores ganan solo como el 20% de todo lo que se genera o que hay detrás en estas publicaciones de casas muy importantes de las cuales no diremos su nombre. Pero hay muchos escritores que lo que buscan es atrapar al lector con un tema. Y yo creo que esa es la característica principal de un bestseller. El tema, ¿de qué trata? ¿De qué va? Cuéntame una historia que me atrape, pero que tampoco me haga pensar demasiado, porque no pretendo justo eso, ¿no? Pretendo entretenerme con una lectura ligera que yo pueda llevar, no sé, si voy al banco, abrirlo mientras espero mi turno, o si voy hasta en la cola de las tortillas, ¿no? O en el camión también. Sí, pero acuérdate que es peligroso estar leyendo en movimiento. Sí. Pero tú y yo, que fuimos estudiantes de literatura, hasta en el camión leíamos, claro que sí, para poder... Para poder terminar con todo lo que te pedían, ¿no? Tantas lecturas que se tenían. Y yo creo que aquí lo que nosotros tendríamos que puntualizar es que hay una diferencia abismal entre uno y otro, ¿no? Pero no que nuestros audioescuchas no se confundan, ¿no? Porque habrá temas también muy interesantes en libros que tienen una propuesta detrás y que tienen un gran trabajo por parte de los escritores y que también la historia te arrebata, ¿no? O te genera pasión o llanto. El asunto con los bestsellers, otra vez, para ser específicos, es que tú te mantengas atrapado con la lectura, y la técnica que utilizan es el de muchos picos de tensión, ¿no? Para los que no saben lo que es, los Casi picos... como una serie. Sí, Ajá. es acción tras acción tras acción tras acción. No hay reflexión de los personajes, no hay un comentario acerca de lo que sienten. O el tiempo tampoco está, por ejemplo, en cuestión de también de recursos narrativos, el tiempo no está tan... configurado. Ajá, no es tan complejo. Sí. Un bestseller, ¿no? El tipo de tiempo que comúnmente se utiliza es el lineal, ¿no? Aunque suene redundante, es importante decir que este tipo de textos, con un tiempo lineal, inician con el principio de la historia y terminan con el final. Todo el mundo diría, no, pero sí pasa, ¿no? Siempre, no, falso, falsísimo, ¿no? Ya vendría Edgar Allan Poe con sus primeros cuentos a generar esta nueva propuesta del cuento en Estados Unidos y veríamos que no, que hay muchas maneras de contar las cosas. Para los que nos están escuchando, simplemente recuerden películas que van así, que ¿no? empiezan por el final o por el medio y ya te van contando la historia, y puede ser a través de la misma cronología de la historia o de los pensamientos de los personajes, ¿no? Que son producidos por ellos. Por ejemplo, si pensamos en una película que yo creo que todo el mundo ha visto, es Titanic. O sea, ya vemos el final, digámoslo así. Estamos viendo a la anciana que nos va a empezar a contar todo lo que pasó en su juventud y cómo fue que se enamoró de Jack, el hundimiento del Titanic. Y en realidad nosotros ya tenemos el o sabemos de qué va la película, pero ella justamente desde su mirada nos va a enseñar otra forma de abordar la historia. Y hay que ver que la literatura, la que de verdad está hecha con esta intención de proponer algo nuevo, tendrá cierta similitud con el cine de arte incluso, ¿no? Y la gente que ve cine de arte me dirá, y es que yo alguna vez, no sé, vi una película, no sé, Los sueños ¿no? de Akira Kurosawa, y no la entendía, ¿no? Y es muy complejo y no sabía cómo relacionar las estaciones del año, ¿no? Que se van mostrando, pero yo creo que van de la mano mucho el cine y la literatura hoy, Claro. porque además hay que recordar que en la academia hasta hay un Oscar por guión original, ¿no? Porque ya todo lo adaptan.
Ajá. ¿no? Entonces ya mucho de lo que nosotros vemos, incluso en las series de Netflix, Sí. son adaptaciones. Entonces hay que regresar a esta parte más, creo yo, que nos genera más imaginación, que es la lectura, ¿no? La lectura es importante porque genera procesos de imaginación. Se ha comprobado científicamente que es una de las actividades que más ilumina el cerebro, e iluminar se refiere pues a que se activa, ¿no? Que está funcionando. También las operaciones matemáticas, pero pues yo en eso no soy muy buena. Entonces, nos vamos con la lectura. Y bueno, mucho de lo que hoy se vende y que la gente compra, pues son este tipo de libros. No está mal, ¿no? Nosotros no y estamos más vale, juzgando. más vale que exista esta posibilidad también de acercarte a la lectura, ya sea mediante los bestsellers, que los ves siempre y que se venden como pan caliente, pero pues más vale que se lea eso a que no se lea nada, ¿no? Sí, pero aquí, por ejemplo, por eso es importante, yo creo, esta charla, ¿no? Hace algunos años, cuando salió este libro de El Código Da Vinci, de Dan Brown, Sí. había un hit, tuvo un éxito rotundo. Todo el mundo lo tenía, todo el mundo. Pero además la gente lo leyó y lo creyó. Y eso es también importante. Todo lo que se lee está en un plano ficcional, Sí. ¿no? Y la gente no hizo como esta separación entre lo que es real y no lo era. Y la gente de verdad creyó que Jesucristo y María Magdalena habían concebido un hijo y que había un linaje, ¿no? Entonces aquí es importante separar la ficción o la verosimilitud de un texto literario, ¿no? Ese contrato que hacemos al momento de integrarnos a la lectura, es importante resaltar que lo que estamos viviendo es una otra realidad, digámoslo así, es una realidad alterna, nosotros vivimos nuestra realidad, pero es una realidad ficcional, ¿no? Que se queda meramente en eso y que como somos seres humanos, se va construyendo de situaciones similares a nosotros para crear empatía, para crear pues, un dicho reflejo ficcional, ¿no? Digámoslo así. Sí, y bueno, se vendió como pan caliente porque además el tema, si te das cuenta, es como muy en contra del pensamiento judeocristiano, que bueno, al menos en nuestro contexto mexicano. Es muy arraigado. Es muy arraigado y en gran porcentaje, ¿no? Entonces, pero ¿por qué este libro, por ejemplo, no se parece a La Última Tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis, que plantea la misma propuesta que hace Dan Brown, pero Dan Brown lo hace a través de un personaje que es un detective, que te va llevando de la mano. Más digerido, todo más digerido. Más digerido, pero además con un personaje con el que yo puedo hacer empatía, que es este detective, que como nosotros, lectores, vamos a ir descubriendo en esta búsqueda del tesoro, las piezas para armar el rompecabezas y resolver el misterio, ¿no? A diferencia de este otro libro que yo te digo, que pues plantea exactamente lo mismo, pero pues tú no te imaginas nunca siendo Jesús. Pero incluso ya hubo otro escritor que hizo exactamente lo mismo con el Evangelio según Jesucristo de Saramago, ¿no? Sí. Entonces veamos que los temas son los mismos. Sí, Porque son recurrencias. Han existido todo el tiempo el amor, el odio, la venganza, ¿no? Temas universales. Sí, aquí es cómo manejamos este tema. Otro libro muy conocido entre los jóvenes, incluso en los no tan jóvenes, pues sería Harry Potter. Así es. Y mucha gente no hacemos más ni menos tampoco a la escritora porque pues ha sido... Tiene su mérito. Sí, además ha sido muy exitosa y es la segunda mujer más rica del Reino Unido, ¿no? Entonces, claro que tiene todo su mérito, ¿no? Pero ella no hubiera podido escribir este texto si no hubiera leído antes El Señor de los Anillos, por ejemplo, de Tolkien, o si no hubiese leído antes El Mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin. Y bueno, ¿ella qué quiso? Vender. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de pobreza y sabía cómo hacerlo y lo resolvió y lo logró. Y por lo tanto es un éxito. Sí, eso acercó a mucha gente a la lectura, pero también a este subgénero literario que luego se debenita un poco, que es la literatura fantástica. Y yo creo que ahí hay una riqueza muy amplia que no se descubre. Incluso Borges, ¿no? Que es todo una institución entre los estudiosos,
es literatura fantástica, solo que no tiene que haber ni elfos, ni orcos, ni magos, ni este tipo de personajes como muy icónicos de la literatura fantástica. Entonces, ¿cómo saber diferenciar uno y otro? Cuando tú lees un libro y no te hace pensar y solo te entretiene, ese es un bestseller. Y aquel que te deja reflexionando, que te lleva a otras lecturas, que te lleva a otros contextos, a otros países, a otras épocas, a otros discursos, que te pueden incluso contraponer con pensamientos ideológicos como tú tienes, ¿no? Tipo, así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Que entonces te replantea todo un sistema social. Claro, y que incluso empiezas a buscar quién es el antecesor de un pensamiento similar, Claro. o quienes lo siguen, quienes empiezan a escribir acerca de ese mismo tema. Y empiezas a encontrar como una telaraña, ¿no? Una parte que también nosotros diríamos intertextualidad, ¿no? Que es justamente encontrar referencias de un texto en otro texto, en otro texto, en otro texto, y así se va como que confeccionando una gran red literaria, digámoslo así. Sí, creo que tu analogía es bastante asertiva y también considero que se hacen guiños entre ellos mismos. Por ejemplo, Tolkien escribió al mismo tiempo que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Sí. Y a lo mejor alguien diría, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si lo analizamos un poco más, tienen el mismo fundamento. Y para todos los que dicen, ay, es que tus referencias del Señor de los Anillos son muy básicas, no, la verdad es que tiene mucho de dónde cortarse, pero bueno, para no irnos por esa línea y irnos por otra y retomar el ejemplo de Dan Brown, pues recordemos las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Esta propuesta de la novela policíaca es la que más suele llevarse al bestseller, porque a todos nos interesa resolver un misterio, todos quisiéramos saber cómo piensa un asesino, ¿no? Entrar en la mente. O, por ejemplo, las novelas románticas, ¿no? Que también están muy de moda entre los adolescentes, sobre todo en el sector femenino, ¿no? Yo tengo alumnas que les encanta 3 metros sobre el cielo y de estos de Federico Mocchia, ¿no? Que son muy famosos entre las chicas, pero también tenemos escritoras tipo, se llama Philippa Gregory, ¿no? Entonces ella ha hecho una saga bien grandota sobre los reyes. Y bueno, a lo mejor nosotros mexicanos pues no sabemos tanto, vas, lo compras, lo lees, y ahora ya sé de historia de Inglaterra, ¿no? Pero si la analizamos es otra vez, ¿no? Es un bestseller. Y entonces otra vez no nos confundamos porque hay novela histórica que está basada en un hecho que sí existió, pero entonces el escritor se da esta tarea tanto de investigar como a recrear en este sentido de lo ficcional que decíamos hace un momento. Sí, que a pesar de que sea un acontecimiento similar o basado en ese hecho, no deja de ser una novela y parta de lo ficcional también. Y entonces podríamos hablar de una novela súper importante para finales del siglo XX en México, que fue El Noticias del Imperio de Fernando del Paso, Claro. que es un monstruo de novela, creo yo. Tendríamos que ir de lo más simple, de lo más sencillo, a ir aumentando el grado de dificultad. Yo esto siempre se los comento a mis alumnos, porque afortunadamente doy clases en un lugar donde los chicos leen, ¿no? Por sí solos. Qué bueno. Y siempre tienen un libro ahí al lado. Pero si ellos no avanzan o no le agregan un poquito más de dificultad, pues se van a quedar en ese mismo plano de la comprensión lectora, ¿no? Y entonces no llegamos a este punto tan elevado que es el de la metacognición. Y para los que me preguntan qué es la metacognición, es este proceso donde a partir de la observación, el análisis, la inferencia y la reflexión, yo puedo generar una opinión con argumentos fundamentados, pero además llevarlo a un plano escrito, Sí. ¿no? Es súper complejo. Un universitario en México tendría que salir con ese perfil, ¿no? En cualquier carrera. Sí, sin importar en dónde estén, ¿no? Entonces, es importante para la educación en México establecer este tipo de altos estándares, porque, bueno, en los sistemas o en los planes y programas de SEP, pues se dice que así sale el chico de prepa, por ejemplo, pero realmente... No, pero aparte dentro de la SEP o de todo el sistema, incluso en las planificaciones, o te ponen a leer a chavos de secundaria o de prepa libros que en su vida les
les gustarían, o sea, como que también un problema yo pienso que para el acercamiento de los chavos a la literatura y bueno, en realidad de cualquier persona, pero hablando ya de un sistema académico, es justamente que lo primeritito que te enseñan al entrarle a la literatura o en clases de español, los clásicos, que es sumamente importante, claro, te ponen libros que a los chavos ni sienten la empatía en el contexto, ni en la historia, ni en los personajes, no sienten que tengan algo en común, porque no han ido estudiando ni han tenido esta parte que tú dices de escalar. Primero empiezo con este tipo de libros y primero me voy abocando nada más al momento de sentir el texto y ya después voy viendo otras esferas, ¿no? Pero siempre también en la parte del institucional obligan a los chavos casi a leer textos que más que generarles un gusto, les provocan cierta repulsión, ¿no? ajá, Creo que esa es la y respuesta. ya no se siguen leyendo porque piensan que todo es así, que en la literatura se van a encontrar siempre con libros súper grandes en donde te cuentan historias o tiempos, o que hay algo en ellos tan complejo que no terminan de entender, ¿no? Y se alejan. Sí, pues mira, yo creo que aquí hay dos respuestas, ¿no? La primera, a finales del año pasado o a mediados, no recuerdo muy bien la fecha, salió un artículo, si no mal recuerdo, en el Reforma, que decía: universitarios y profesionistas en México son analfabetas, en el sentido de que leían y no entendían lo que leían, ¿no? Y bueno, yo he tenido la oportunidad de dar clases a chicos en universidad y esto es real. Esa es una. ¿Cómo llegar o evitar este tipo de cosas? En efecto, lo que tú dices del Quijote se da en tercero de secundaria, ¿no? En el tercer trimestre específicamente, y se los digo porque yo soy maestra de secundaria en el área de español. Entonces, pues por supuesto que a un chico no le va a interesar. Pues ¿por qué? Pues porque está alejado de su realidad. Porque eso es no lo que ellos viven. Habría que ver cómo estamos hoy viviendo, ¿no? Que incluso hablar del momento de la pandemia en la que estamos, cómo esto ha influido en el sistema educativo. Ahora, esa distancia, este acercamiento que el profesor suele tener con el alumno no está existiendo. Yo, por ejemplo, interesaba a mis alumnos porque les contaba las historias, ¿no? Digo, sin spoilear, como se dice hoy en día. Pero ¿cómo tú te enfrentas a esta pantalla con tu alumno a distancia, donde el alumno pues, seguro por acá anda con el control abajo y tú no te das cuenta por el pedacito tan chiquito en el que ves el rostro, y andan en el PlayStation o en el Xbox o en el celular por acá, o por ejemplo apagada la cámara y están acostados o desayunando, X, ¿no? Todas estas circunstancias, ¿no? Ahí tenemos un obstáculo que romper para que nosotros hoy podamos traspolar ese gusto o ese interés por las lecturas. Ahora, ¿cómo hago que mi alumno lea? O que una persona en mi familia que no lee, invitarlo a generar este hábito, ¿no? Yo les digo a los papás o a mis alumnos, vete a una librería, la que tú quieras, ponte a leer las contraportadas de qué te gusta, ¿no? O pregúntame: maestra, me gusta leer de amor, me gusta de terror, de suspenso, y entonces yo puedo, de acuerdo a tu edad, sugerirte ciertas lecturas. Yo amo mucho la escuela donde yo doy clases porque no los obligan a leer un título en específico. Ellos son libres de leer el libro que ellos quieran, ¿no? Sí. Pero sí es obligatorio que tengan un libro ahí al lado. Claro que la propuesta educativa es mucho más flexible, mucho más humanista, muchísimo más integral, a diferencia de muchas otras escuelas que tienen una propuesta tradicional, ¿no? Y yo creo que aquí se relacionan las metodologías de la enseñanza con las nuevas formas de enseñar. Y bueno, he tenido alumnos que dicen: no, a mí no me gusta nada. ¿Te gusta el cine? No. ¿Te gusta la cocina? No. ¿Te gusta la fiesta? No. ¿Qué te gusta? El fútbol. Ah, pues no importa, hay escritores que hablan sobre fútbol y para eso... Juan Villoro, exacto. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es facilitarle estas lecturas, que sean amenas, que sean divertidas. Por ejemplo, entre los chicos de preparatoria les gusta mucho leer a Elmer Mendoza. Sí.
¿no? Que es mucho más coloquial, que maneja el albur, que te habla del narcotráfico, que te habla de la droga, que son cosas que suceden, ¿no? Y no por eso las miles de series de narcotráfico en las diferentes cadenas televisivas, incluso en plataformas digitales. Entonces, yo sí creo que es necesario, uno, que los profesores nos actualicemos en lecturas, en autores recientes. También hay papás que dicen, bueno, es que mi hijo no lee. ¿Qué puedo hacer, señor? ¿Usted lee? No, pero yo quiero que mi hijo lea, ¿no? Y me ha pasado. Digo, es que si tú no lees, tu hijo tampoco va a leer, porque al final todo se enseña a través del ejemplo. Claro. Entonces, la lectura es algo que se hereda, que se inculca y que uno puede desarrollar también a cualquier edad, porque no es necesario que leas desde pequeño. Digo, sería lo ideal, ¿no? A mí me pasó. Pero yo conozco personas que dicen, bueno, es que ya a mí la lectura me atrapó hasta prepa, cuando un libro cayó en mis manos, me gustó y dije, qué interesante, ¿no? Entonces, hablar, no sé, de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco tiene cosas muy amenas. Más allá de las batallas en el desierto, también, por ejemplo, están los cuentos del viento distante, que yo creo que son maravillosos. Y también tiene poesía muy buena, El Príncipe del Placer también, que es un texto que igual le gusta mucho a los chavos. O sea, José Revueltas. Sí, ¿no? De veras que en eso sí tenemos como que una gama muy amplia, pero justamente el problema es eso, no adentrarte más allá o... Por ejemplo, ahora que decíamos de lo del Quijote, no está mal, o sea, el Quijote es un súper clásico y lo amamos en muchos sentidos. Sin embargo, aquí el punto que es que tenemos que tomar en cuenta todo lo que está alrededor del estudiante en este caso, de sus gustos, como dice Bere, de su contexto, y sobre todo de la educación. Y eso me parece un punto sumamente importante porque, por ejemplo, yo recuerdo o he visto que siempre ponen libros para dormir. O sea, cuando eres chavito, los libros que te ponen dicen es para dormir. La gente relaciona la lectura con el sueño, ¿no? A mí alguna vez una tía mía me decía, es que si tengo sueño abro un libro, leo 5 páginas y me quedo dormida. No, pues. Es a lo que me refiero, que el inconsciente realmente se queda con eso. Hasta los títulos dicen así, cuentos para dormir. Siempre vamos a creer desde niños que la lectura se hizo para eso, para que lo que te gane el sueño es complicado. Sí, bueno, para hacerme un poco de promoción, te cuento, Gaby, que yo manejo unos círculos de lectura. Cuando yo formé el segundo, era un grupo de señoras que justo querían desarrollar el hábito de la lectura. Entonces me preguntaban, oye, Bere, pero pues, ¿cómo le hago si yo no estoy acostumbrada a leer? Siempre les digo a cualquier persona que el espacio siempre es muy importante, ¿no? Tendríamos nosotros que no estar cansados, estar llenos de energía. Hay gente que utiliza mucho esa energía por las mañanas, ¿no? No sé, para hacer ejercicio tal vez, o incluso para meditar, ¿no? Ahora se hace yoga, se medita, el tai chi, otro tipo de actividades físicas, pero se ha descubierto, y lo sabemos todos los que somos profesores, los que estamos en el área de la educación, que nuestro cerebro es muchísimo más receptivo por la mañana. Una de las actividades del buen día, según la SEP, es hacer, llegando a la escuela, unos 15 minutos de lectura. Sí. Sin embargo, a veces los chicos pues entran temprano, llegan desvelados, llegan con sueño. Si le sumamos los factores, si no les gusta leer, pues claro, la lectura los va a aburrir. Entonces yo siempre recomiendo que sea en un espacio iluminado, de preferencia por luz natural, porque bueno, la luz artificial sí nos daña los ojos, y luego con el contraste de la hoja, también depende del color de la hoja, puede lastimarnos la vista. Tiene que ser en un lugar donde no te distraigan, ¿no? Puede ser tu recámara, pero no te pongas en la cama. ¿No? Porque si te pones en la cama te puedes dormir. Habrá quien me diga, no, pues yo no me duermo. No, porque seguro esa persona que dice que no, ya es un lector. Que, por ejemplo, ha habido
unos memes que dicen el Kama Sutra de la lectura. No sé si has visto este meme, ¿no? Y de entonces todas las formas, en todas las posiciones. el lector está en todas las posiciones leyendo, pero estamos hablando de alguien que no tiene este hábito. Entonces te tiene que sentar en una silla que no sea ni tan cómoda ni tan incómoda, porque si está incómoda, ay, no me hallo, ¿no? O no, te mueves para un lado, cómoda, para el otro, te te duermes. relaja. Ajá, entonces sí hay varios factores. Incluso la temperatura puede ser un tema. Si es muy caluroso, abre ligeramente tu ventana para que corra un poco el aire. Antes, cuando era muy joven, trataba los libros como si fueran algo precioso. Que sí lo son, claro. Pero para mí era impensable subrayar un libro, ¿no? Y cuando yo entré a la carrera me decían mis profesores, pues subráyalo. Yo, no, Haz ¿cómo anotaciones. lo voy a subrayar? Es tuyo, ¿no? No, pues sí, tú lo pagaste, claro. Haz lo que quieras con tu texto, porque al final, cuando uno está leyendo, se generan estos procesos de los que ya hablábamos y van surgiendo ideas, o me recuerda a tal autor, o yo en algún momento ya siento que había leído algo similar y me recuerda o quiero investigar sobre esto que menciona el escritor, un personaje, un lugar, un acontecimiento, ¿no? Entonces, los libros son puertas a otros mundos, pero no solo a uno, a un montón más. Y yo creo que también esa sería otra de las diferencias entre un bestseller y un texto con una propuesta. Porque un buen libro, como tú ya lo dijiste, genera esta red de otras voces, de otros más pensamientos textos. que te llevan a otro punto, a otro lugar, a encontrarte con otro libro, claro. Y un bestseller, por lo general, no lo hace. Yo podría decirte que ahorita estoy leyendo un libro, claro que va con las necesidades de mi círculo de lectura, que se llama La desaparición de Stephanie Meyer, de un escritor suizo llamado Joël Dicker, que se ganó un premio bastante importante en francés que se llama el premio Goncourt. Pero si yo hago una comparación entre este libro y otros escritores que se han ganado este mismo premio, no tienen nada que ver, ¿eh? Está muy digerible, es un bestseller este que yo te digo, y es una novela policíaca de la cual ya hablábamos. Y también habría que preguntarle a la academia por qué están premiando este tipo de libros si no traen propuesta. Y aquí entramos en una disyuntiva, porque entonces también nos haríamos la pregunta, ¿por qué Bob Dylan se ganó el premio de literatura hace no mucho? ¿Y qué es la literatura? ¿Y cómo la puedo concebir o conceptualizar? Y es que justo es eso. No se puede hacer una definición tal cual al respecto. Y sí, a lo mejor Bob Dylan es un buen cantautor, pero pues él nunca publicó un libro. O lo que hicieron en la época de los Beat en Estados Unidos, ¿no? Entonces teníamos este grupo como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Charles Bukowski, y entonces dijeron que Jim Morrison era el poeta del rock. Y de las canciones que nunca llegaron a producirse, se tomaron las letras, se imprimieron y generaron un libro y dijeron, miren, Jim Morrison también fue un escritor, ¿saben? Y al final, el arte es tan plástico y tan flexible que podría llevarse uno al otro y ligarse, pero se hacían con una intención, ¿no? Yo creo que Jim Morrison jamás pensó en escribir un libro, o Bob Dylan en ganarse un premio Nobel mientras escribía canciones. Entonces también pudiera ser válido, ¿no? A lo que voy es que no podemos ser tan puristas, porque si hablamos de la literatura con mayúsculas y como a veces los profesores en la universidad nos lo manejan, dirían que, no sé, Stephen King es una porquería. Y veamos cuántos libros no ha escrito Stephen King, cuánto no Ha vendido, aparte, cuánto bueno, no. ha ganado, muchísimas de sus obras han sido llevadas a la pantalla grande. Claro. Y claro que no todo lo que escribió Stephen King es bueno. Aquí, por ejemplo, también podríamos decir que hay escritores que obtuvieron la fama con muy buenos textos y que solo el nombre hacía que vendiera, ¿no? Y sucede todavía. Sucede, por ejemplo, con Isabel Allende. Isabel Allende escribió libros muy interesantes como La Casa de los Espíritus, con toda una propuesta, con un lenguaje rico que te adentraba a estos planos mágicos que se manejan en la novela. Incluso está otra que se llama Afrodita, pero después le ganó como esta parte de seguir escribiendo, que no está mal, está bien, pero entonces ya lo que ella siguió escribiendo incluso ahora, porque todavía sigue publicando, claro. sigue vendiendo,
pues no tiene nada que ver con su primer libro. Le pasó a García Márquez. Nosotros no podemos comparar un 100 años de soledad con Relatos de un náufrago. También de Carlos Fuentes. O Sí. sea, son varios que podríamos mencionar Sí. en este sentido, de que también ya entra la parte de la mercadotecnia en la editorial y a veces son por entregas o una cuestión meramente ancilar, ¿no? Que tiene... Pues tienen contratos, tienes que contratos de- escribir y ahora- 3 libros en 5 años. Y aparte, deja tú que te digan cuántos libros, también el tema, o más o menos referente a qué. Pues También sí, saben tienen que tomar- ser parecidos para que a la gente le guste, o tienen que tener ciertas otro personaje. ciertas pautas que ellos entonces comienzan a escribir con esta fórmula de pan caliente, ¿no? De decir, sí, en realidad de vender por vender, y que en ese lado es cuando la línea tan delgada que existe entre definir un bestseller y la literatura, como dices tú, con mayúsculas, o se vuelve demasiado delgada en donde de plano no entiendas cuál es la función de uno y del otro, o cuál sería la fórmula justamente para dividirlos. Claro, el bestseller se hace para vender, para ganar dinero, y un texto realmente literario tiene una propuesta en la cual tú vas a encontrar cosas diferentes, vas a encontrar voces, ¿no? ¿Qué pasó con Rulfo, ¿no? Transcribió la oralidad del pueblo mexicano en sus cuentos, y eso fue lo que le valió hacerse de la fama, claro, descubierta en Francia y no en México, ¿verdad? Sí. Y la gente le decía, y bueno, ¿por qué no escribes más? Porque él escribió 3 textos, sí, ¿no? digo, hasta ahí tengo que decir. Ajá, no O sea, tengo no nada tengo por más que decir, ¿no? Yo lo que quería mostrar, expresar, plasmar, compartir, ya está dicho en Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y en su guión cinematográfico El Gallo de Oro. Y yo creo que habría que preguntarse, la gente que se dedique a escribir, ¿hasta qué momento ya no debo de, ¿no? O en qué momento Y lo es que una estoy pregunta escribiendo. complicada. Ajá, porque al final la labor de un escritor, diría Pablo Neruda, es de hora nalga, 8 horas sentado, trabajando de lunes a sábado y un día de descanso. Y aparte, y te levantas desde las 6 de la mañana y comienzas, ¿no? Que Sí. tienen esos hábitos y esa disciplina también que se han forjado precisamente por toda esta cuestión tanto cultural y de educación de la escritura, que hace que es un promuevan, oficio. claro, y que promueven eso. O sea, lo promueven, e incluso cuando los estás estudiando, los mismos profesores te dicen eso, ¿no? Si quieres llegar a ser como tal, estos eran sus hábitos. Claro. ¿Sí? Sí, por ejemplo, haciendo honor un poco a Eugenio Núñez Anc, que apenas partió y que fue nuestro maestro, y claro que le deseamos un buen viaje a Sí. nuestro maestro hasta donde esté. Maestro, te queremos, dejaste mucho en cada sus uno de alumnos. tus alumnos. Queridísimo y además maestro de vida y en el aula. Una Bueno, persona- yo solo tuve la parte académica, tú tuviste otra parte, y él decía, bueno, es que cuando yo escribo tengo diarrea verbal, ¿no? O lo que se conoce como la dichosa verborrea. Entonces, habrá escritores que tienen verborrea y no paran y no se contienen. ¿Hasta qué punto es válido? Es completamente válido, pero habría que ver lo que siempre se ha dicho, menos es más, ¿no? Yo tenía una profesora que me decía, entre menos adverbios tú le pongas a uno de tus textos, se vuelve más ágil, se ve más interesante, hay más acción, se continúa la trama. Si tú le pones mucho detalle, mucha descripción, se vuelve lento, y por eso pasan cosas como Rojo y Negro, que claro es un texto clásico, incluso con... María también. No, Jane Austen también en algún momento se vuelve así, ¿no? Que es una escritora que a muchas chicas les gusta y que también las respeto. Pero también tiene Te ese cansa. sentido que cansa, pero hay quienes les gusta Claro. también esa parte. Entonces, el decidir, yo creo que no queda en nosotros No. principalmente. Sí, claro. Qué bueno que, por ejemplo, existieron escritores como Rulfo, que tuvo la capacidad de ver que hasta ahí. Pero también yo creo que como el gusto se rompe en géneros, existe esta posibilidad de que por más que produzcan muchos, va a haber quienes tengan tanto el seguimiento ante un escritor o un autor y lo sigan comprando, así sea Y es que- su sello, el adjetivizar mucho, el tener Claro. oraciones bastante largas.
eso ya es como que el proceso también de recepción, ¿no? Como Sí. lo toma el Además, regresando al asunto del bestseller, el bestseller tiene una fórmula, vender, ¿no? Así es. Es lo que significa, ¿no? El más vendido. Y si nosotros nos vamos al texto, el bestseller número 1 es la Biblia. Exacto. Entonces alguien me diría, bueno, ¿qué tiene que ver la Biblia con todo lo demás que hemos platicado? Pues es que es el que más se vende, el que la gente más busca. Y hoy en día tenemos un mercado muchísimo más grande que va en ascenso llamado los libros de autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda tienen una función distinta, ¿no? Pretenden sanar cierta problemática emocional que puede tener la persona que va y lo compra. Y es respetable también. Si tú lo necesitas, ve y cómpralo y léelo. Pero sí habría que ver que eso no nos sana completamente. No, y que no es literatura en el sentido del cual estamos hablando. Exacto. Pero cada vez hay más, Gaby, ¿no? Y eso no es un problema, pero sí hace que entonces la gente se enfoque en esta otra área cuando la parte de la literatura va disminuyendo y cada vez son menos los que se publican. Y entonces de este grupo pequeñito lo que más se publica es novela. Y luego para abajo tenemos el cuento. Y luego la poesía hasta el final. Sí, yo creo que es los poetas de los que nosotros tendríamos que recuperar un montón de cosas. ¿Y dónde están todos nuestros poetas indígenas? Si nosotros hiciéramos un recuento de todos los poetas indígenas que están publicando el día de hoy, Gaby, no tienes una idea de la gran cantidad que son y no los conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de tomar un diplomado el año pasado, justo de literatura indígena, poesía específicamente, y conocí personas pues que jamás había oído hablar de ellas, ¿no? Como Irma Pineda, como Martín Tonemayotl, ¿no? Que yo lo sigo y que si tú les das like en Facebook te aceptan, y una gran cantidad de poetas que son conocidos a nivel local, pero ya si te sales, no sé, de la entidad, de la ciudad, pues ya no los conoces y que tendríamos que recuperar hoy en día, porque las lenguas indígenas, muchas, están a punto de desaparecer. Esto nos da pie para otra charla. Yo lo sé, no quiero andar tanto en ello, pero pues simplemente Irma Pineda está en la ONU defendiendo los derechos de los indígenas, pero además escribe bellamente, y si ustedes van y buscan videos de ella en YouTube, van a encontrar muchísimos, y de ahí se van a desprender muchísimas otras escritoras y escritores que hay y que tendríamos que conocer, porque es nuestra obligación como mexicanos recuperar esas lenguas. Sí. Y además luego se venden menos todavía estos libros porque son ediciones más costosas, porque entonces viene el trabajo del poeta más el del traductor. Entonces son estos libros bilingües hermosísimos, pero a lo mejor como son pocos, se tienen que elevar los costos del libro, y pues no todo el mundo tiene ese acceso, no todo el mundo tiene la economía. El libro solo se distribuye, no sé, en Puebla, y yo estoy aquí en el Estado de México. Digo, no estamos muy lejos, pero no llega, ¿no? Entonces tienes que contactar directamente al poeta, decirle, oye, quiero un volumen de tu libro tal, y bueno, sucede, y qué bueno que suceda, pero yo creo que tendríamos pero también ahí estás viendo que es como el porcentaje que les toca según la parte de la editorial y fíjate todo. Que yo creo que un buen escritor no publica con la intención de hacerse rico, sino más bien de ser leído. Sí, una de ser leído, pero también a lo mejor no de ser rico, pero sí mantenerse a través de su trabajo. Al final de cuentas es su trabajo. Si nos vamos como este plano más antiguo, era la trascendencia, ¿no? Que me leas, que se quede en un grupo. Sí, un pensamiento a través de la lengua, a través de la escritura. Sí, también considero que otra de las situaciones, y que seguramente te invitaré para que también ahondemos en eso, los juicios que se tiene alrededor de tanto los estudiosos de la literatura como los escritores y la gente que está dentro del arte en cuestión económica. Pues al final, como todo, es una mafia. Es una mafia, sí, pero a lo que me refiero es que por mucho que digamos se hace por amor al arte, claro, está eso, pero también hay que comer. Pues mira, muchos escritores son catedráticos, ¿no? O sea, yo tuve un maestro que
al que yo quiero mucho, Humberto Florencia, te mando un abrazo. Él nos contaba que Salvador Elizondo le dio clases. O sea, imagínate que una figura como esa fuera tu maestro en la UNAM y la fortuna, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener profesores que son escritores y catedráticos, ¿no? Por ejemplo, Óscar de la Borbolla, Alberto Chimal, su esposa Raquel Castro, que si ustedes los buscan Hasta el mismo Eugenio Núñez, muchos otros catedráticos escriben, ¿no? O sea, creo que van de la mano a veces. Y, por ejemplo, a mí me pasó todo lo contrario, ¿no? Yo estaba muy emocionada, a mí la poesía me encanta, y yo llegué a la universidad y se me secó la pluma. Porque entonces me apantallé, me apabullé. Cuando empecé a leer otros escritores dije, no, pues lo mío al lado de ellos, pues no es nada, ¿no? No tendría yo por qué a veces pensar así, más bien creo que habría que retomarlo. En algún momento se dice que todos somos escritores en potencia y que podríamos desarrollar esta habilidad porque ahí la tenemos, no somos capaces, solo que unos la desarrollan más que otros. Y claro, también viene del hábito que te formes desde sí, antes. Claro, y no desde antes, sino que no lo sueltes o que de veras te enfrentes a él, porque como dices tú, hay quienes en su vida se habían enfrentado y llegan a la prepa o a la facultad y se atrapan, ¿no? Diferentes épocas te puedes sentir identificado por un texto o atrapado por él, ¿no? No hay como una regla general que te diga desde niño, aunque todo lo mejor sería óptimo que porque además la lectura, además de ser recreativa, también es muy importante para el área académica, ¿no? Entonces llegamos a estos chicos que están, no sé, en una ingeniería, en una medicina, que tienen que leer muchísimo porque los contenidos son muy vastos, pero como no tienen, ellos creen que están en una carrera que no tiene nada que ver con la lectura, pues se equivocan, llegan ahí, se enfrentan y luego se dan de topes porque van a tener que leer sí o sí. Porque incluso las palabras que nosotros utilizamos en el día a día, obviamente vienen en este bagaje de palabras de las cuales uno se hace partícipe a través de la lectura, incluso para la ortografía, Gaby, ¿no? O sea, si tú lees un libro, no sé, un fragmento o en un texto y viene la palabra intención, es con S o con C. ¿Cómo sabe alguien si se escribe con S o con C? Más allá de acordarse de la regla ortográfica de cuándo es sion con S o con C, se va a acordar, yo la he visto escrita de esta manera, y entonces es como un foquito rojo que se prende en nuestro cerebro y te dice, no, así no se escribe, ¿no? Y de ahí también podríamos saltar a esta otra idea de que una persona que lee sabe escribir. Porque entonces llegas y pides a tu alumno, hazme un ensayo. Pues, ¿cómo? Pues hay que leer un ensayo, ¿no? Y hay muchos profesores que hacen el ensayo, pero no leemos nada, no te digo cómo se hace, o te enseño cómo es en parte teórica, pero no te enseño a desarrollarlo, qué palabras hay que utilizar, pero además no te doy un texto que te diga, que te pueda motivar, ¿no? Yo sé que el más común en México sería El laberinto de la soledad, de Paz, pero es un librote, ¿no? Y no está fácil. Entonces, si alguien se quiere acercar un poco al ensayo literario, los invitaría a leer Antología del Pan de Salvador Novo, que es muy divertido, es muy breve, y yo creo que nos acerca a otros géneros a los cuales no estamos acostumbrados a leer, que sería el ensayo. Y si uno se fijará, hay muchísimos libros también escritos con este formato, ¿no? Con este género mucho más moderno. Hay diferentes tipos de ensayos y todo, y para el disfrute de cualquiera. Así de fácil. Mi recomendación al final es leer lo que tengamos a la mano, leer aquello que nos llame la atención, aquello que nos pueda llegar, que nos haga... Y compartirlo, ¿no? Sí, también. Definitivamente. Ahora, digo, yo no quisiera hacerle publicidad a nadie me ha pagado, pero ahora en esta época de cuarentena, Gandhi hizo unas presentaciones de un montón de escritores. Estuvo haciendo unos en vivo con un montón de escritores mexicanos súper interesantes. ¿Y qué te gusta? ¿Cuántos estábamos conectados? Menos de 100 personas, ¿no? Y es una empresa mexicana, grande, de dueños bastante poderosos en México. Pero ¿quién se interesa? Pues es muy poca la gente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me llegaba luego en Facebook, ¿no? La notificación. Gandhi transmite en vivo, ¿no? Y ya yo me ponía a leerlos. Digo, no los vi todos, voy a ser honesta. Pero... hacías tu lucha. Ajá, pero además así te invita a conocer a nuevos autores, nuevas propuestas, nuevas ideologías.
Y de eso se trata, de enriquecernos y que nos Investigar, estar al tanto también. que nos genere la curiosidad de conocer a alguien nuevo actual. Y las librerías, para todos los que tienen hijos, hay unas secciones gigantescas de literatura infantil. Dejen que sus hijos corran, que ellos elijan el libro que quieran leer, no los obliguen, ¿no? Yo creo que no habría que pelearnos, no hay que imponer nunca. ¿Se acuerdan cuando no les dejaban salir a la fiesta y ustedes se escapaban? Igual pasa con el libro. Si tú lo obligas, va a decir, pues no lo quiero. ¿Por qué? Porque mi papá dice que quiere que lo lea, pero pues no le voy a dar gusto y no lo voy a leer. Pues entonces, pues ya reflexionamos un poco acerca de qué es el bestseller, qué es la literatura, cómo nos podemos acercar, gracias a Bere que nos dio estos datos bastante importantes, enriquecedores. Y pues yo estoy muy contenta, Bere, de que hayas estado aquí. Muchas gracias, Gal. Ojalá puedas acompañarnos de nueva cuenta en otra ocasión. Claro que sí, cuenta con ello. Estuvimos muy entretenidas, muy divertido y espero que así haya sido para ustedes también, queridos componentes. Y pues no me queda nada más que recordarles nuestras redes sociales. Estamos como componentes-literarios en Instagram y como componentes literarios en Facebook. Además, ya nos estamos escuchando en YouTube y también en Spotify. Un gusto haber estado con ustedes y nos escuchamos a la próxima. Esto fue Componentes Literarios.